Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo tutorial del nuevo proyecto que tengo ahora aquí entre manos. Es un proyecto lleno de simbología que os invito a que sigáis a través de la cuenta de Instagram y a través de los tutoriales que siempre estoy poniendo en el canal de YouTube. Este tutorial es muy interesante porque había pensado que podría haber la posibilidad de hacer una aguada completa en la que podamos, mientras que voy explicando un poco, puedo ir añadiendo la base de agua, que siempre sabéis que yo añado antes de aplicar el pigmento. Había pensado que en este tutorial sería interesante poder ver cómo una aguada general de toda la obra, incluyendo el fondo, incluyendo los colores base de cada colibrí. En principio iba a ser un vídeo a cámara rápida, speed painting, pero he pensado que sería más interesante si lo explico un poco durante el proceso. Así también podéis un poco ver cada truco o cada consejo que pueda dar a lo largo de todo el proceso, ¿verdad? Como sabéis, bueno, al principio siempre hay que dar una aguada base. Esa aguada base vamos a dar los tonos de piel, ¿vale? Decir que esto es una aguada base, como he explicado en otros tutoriales, la acuarela funciona con la superposición de capas de color. Entonces esta es la primera base de color y luego vamos a ver cómo va avanzando el proceso, principalmente a través de la cuenta de Instagram, en el que vais a poder ver cómo voy añadiendo las capas de color para ir ganando los volúmenes. Al principio lo que vamos a centrarnos es en el rostro, reservando la zona de los ojos, ¿vale? Porque los ojos llevan otra tonalidad, y reservando, aunque como esta chica tiene el pelo más oscuro que la piel, pues este es el primer consejo, el primer truco que os puedo dar. Como la chica tiene el pelo más oscuro que la piel, perfectamente podemos colarnos con la aguada la primaria dentro del pelo, no importa, ¿de acuerdo? Entonces, porque luego vamos a añadir tonos de más fuerza en el pelo, no importa que ahora mismo arrastre la fusión de color en la zona del pelo. Lo que hacemos es dar la aguada primaria o la aguada base en la zona del rostro, reservando los labios, aunque de igual manera podemos colar la aguada dentro de la zona de los labios, no habría problema, porque igualmente los labios llevan un tono más alto de contraste que la propia piel. Para esto siempre el papel secante, y he cambiado de pincel para tener más precisión. Aquí podéis ver todas las tintas preparadas, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona de la derecha los tonos más destinados a los colibrí, y en esta zona los tonos más que voy a usar en el rostro. También para algún colibrí también tiene algún tono anaranjado. Para el rostro, estos tres tonos son los tonos más importantes, al que siempre vamos a añadir un tono más rojizo o más anaranjado para las sombras medias, y luego un crimson para
reforzar las mejillas. Entonces siempre empezamos con un tono más con una tonalidad de melocotón, así un tono muy suave, muy suave, que es lo que va a dirigir las luces. Esto van a ser las luces del rostro. Es como la tinta es fluye muy bien. Vamos a ver con qué rapidez se hace la primera base de color. Porque el tono luz se aplica básicamente por todo el rostro, porque es la base de la piel y es la base más lumínica de la piel. Intentamos hacer algunas reservas fuertes de luz debajo del ojo, aunque esos tonos los podemos luego perfeccionar incluso con luces que podemos añadir con un blanco puro. Aquí en la zona del párpado, este párpado lo tiene levantado, la ceja levantada, la expresión del rostro, de la obra. En esta zona vais a ver cómo voy a añadir tonos que reflejan del propio fondo, que es un efecto muy interesante. Es el tono base. Ahora mismo hay mucha agua en el lienzo, entonces este tono de base hay que dejarlo reposar. Hay que dar toques de color. ¿Por qué toques de color? Porque el agua va a hacer que luego fluya. La pincelada se realiza realmente cuando hay poca agua en el papel. Ahora mismo no hace falta realizar el trazo porque, como veis, yo doy un toque de color y el agua hace el trabajo de la dirección o de la zona que cubre esa sombra. Yo doy aquí un toque, el agua va a dejar fluir todo el pigmento. Aquí un tono oscuro en el cuello. Sabéis, bueno, que el cuello siempre va a ser una zona oscura. Aquí una zona de luz, luego esta zona de reserva de luz. Aquí arriba hay una zona de luz bastante importante. ¿Cómo conseguimos eso? Retirando con el papel secante, retiramos pigmento para conseguir ese volumen en esta zona, ¿de acuerdo? En esa zona tiene una zona de luz y en la zona de la frente también tiene luz, haciendo una reserva en este ángulo que tiene un tono de piel más oscuro, y luego en esta parte que forma como un triángulo. Aquí tiene luz, luego esta parte de la nariz tiene bastante luz, porque viene la luz de esta parte, y en esta mejilla pues también tiene luz. Todo el resto son sombras. Este rostro, en diferencia de otros rostros que he hecho anteriormente, es un rostro que va a tener los tonos muy matizados, un tono de piel muy mate. No va a tener esos grandes contrastes porque es un rostro que se encuentra bien iluminado.
Cuando un rostro se encuentra bien iluminado, nos encontramos que va a tener tonalidades que no tienen mucho contraste, suaves, con muchas luces y con pocas zonas de sombra. Generalmente vamos a tener la sombra en esta parte, que aquí en esta parte vamos a añadir, para que veáis un poco la diferencia, un tono anaranjado. Podéis llegaros a asustar porque parece que es muy fuerte o muy intenso el tono que he aplicado, pero esto es la primera sensación. Luego el papel absorbe la tinta y nosotros vamos trabajándola o moldeándola a lo largo de toda esta parte del rostro, y en cada moldeamiento que utilizamos y cada retirada de pigmento, como veis, vamos viendo cómo se va fundiendo con el tono que tenía de base. No hay que tenerle miedo a aplicar color, pero tampoco sin pasarnos sobre, porque lo que podemos hacer es, en este rostro por ejemplo que está muy iluminado, oscurecerlo, empezar a oscurecerlo sin quererlo. Entonces, como veis, parecía que el color que habéis visto al aplicarlo era mucho más intenso, pero una vez que se ha fundido con toda la base de agua y con el papel, miréis cómo ha cogido un tono más sutil, que este tono sale de aquí, de la nariz. Como siempre digo, hay que aplicar el color por volúmenes. Hay que dibujar con el color, no solamente rellenar espacios, sino aplicar el color en la dirección del volumen. Esta oreja, evidentemente, pensaréis, ¿me ha colado el color? No, esta oreja tiene un tono más también anaranjado de base, y luego con tonos más ocres que le añadiremos más adelante. En esta zona superior del párpado también tiene un tono anaranjado, que es la primera base de color que se le puede añadir sobre el párpado. Cuando le hacemos siempre a cualquier obra o cualquier ilustración la zona de los ojos, la zona de los párpados, vamos a ver cómo automáticamente la obra gana volumen y profundidad. Es muy importante trabajar la zona de los párpados y de los ojos, porque es lo que le da la fuerza y el volumen a los trabajos. Saber aplicar el color de manera correcta en la zona de los ojos, la mirada. En mis trabajos podéis ver que me encanta trabajar la zona de los ojos. Considero que es muy importante. Y en la zona inferior del párpado, siempre la zona inferior, la sombra va a ser más dura. Me refiero a sombra dura, con que el tono siempre es un poco más alto de contraste. Ahora mismo aplicamos una base, que como veis es un crimson, es un tono rojizo, porque la piel en esta zona tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y se concentra más la tonalidad de la piel, se concentra más el color en esta zona. Evidentemente hay que hacer fundir toda la zona y hacer una base perfecta. No dejar, y esto es un consejo, no dejar en la base de color, no dejar grandes saltos de color. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando vayamos aplicando base y base o transparencias o veladuras de color
aquí igual en esta aplicamos un trazado, mojamos el pincel en el agua, y con el pincel húmedo arrastramos el color que hemos aplicado. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Cogemos tinta, aplicamos la zona y a continuación arrastramos, mojamos pincel y arrastramos el pigmento por la zona, moldeándola o modelando el párpado inferior. Este párpado, a comparativa de este, es un poquito más oscuro, porque al recibir la luz de esta parte del rostro, hace el contraste, es decir, el párpado está un poco salido hacia afuera del rostro y contrasta más que incluso en la parte donde tiene la propia sombra. Para saber esas cosas hay que mirar muchísima fotografía, ver un poco de anatomía, que es muy importante la anatomía. En la zona superior del párpado, como veis, ya tengo definidas las formas. Un buen boceto también es muy importante para poder trabajar correctamente el color y no confundirnos a la hora de aplicarlo. Aquí en la zona superior del párpado tiene un tono anaranjado. Muy sutil. Muy sutil. Dibujando siempre la forma del ojo. La forma. Sin olvidar que hay que reservar la luz, porque aquí tiene la entrada de luz. Muy importante la postura del rostro. Este rostro está un poco mirando hacia arriba, un poco inclinado. ¿Esto qué provoca? Provoca que en la nariz, en esta zona de la nariz, tenga una sombra. La nariz está levantada, como veis. Y al estar levantada genera una sombra. Ahora mismo lo podemos situar así, de esta manera, aunque evidentemente a esto hay que añadirle un tono más crimson o un tono incluso un siena, que es el que vais a ver ahora que estoy aplicando justo abajo, para veis cómo funde con el color anterior aquí abajo, donde estoy dando con el pincel, toques, para que funda donde empieza la sombra de la nariz hacia arriba. Se funde solo el color. Y en la parte inferior de la nariz, justo debajo de la nariz, podemos añadir también un poquito con suavidad de tonalidad. Y ahí vemos cómo se ha definido la ruptura de la nariz, la ruptura. Este tono arrastra un poco hacia abajo. Con cuidado. ¿De acuerdo? Yo soy muy preciso a la hora de hacer los trazos, siempre lo soy en las obras. Me gusta la perfección. Y como veis, ahí tenemos definido un poco eso. Podemos definir otras partes, como por ejemplo la zona de la oreja. La zona de la oreja con un siena oscuro. Como veis, son tonos que van a estar definidos por la sombra. Y dejamos la reserva. Y aquí sí que podemos hacer o dejar esa ruptura, porque las sombras son rupturas. Ahí, por ejemplo, siempre, como he dicho antes, el color cuando se aplica al papel va a ser siempre más oscuro de cuando lo absorbe el papel. Cuando el papel absorbe el color, va a ser resultado de un tono más claro del que acabamos de añadir. Este es el pelo, ¿de acuerdo? Y en el pelo, como hemos dicho antes, como
no pasa nada, como vemos que se ha mezclado el tono de la piel, pero como había dicho, como el pelo es más oscuro, ahora podemos perfectamente, la acuarela nos permite dibujar encima sin dificultad para añadir un tono más oscuro, que es el tono base del pelo. El pelo es más oscuro incluso que esta base que estoy añadiendo ahora. Pero es para que veáis que, como he dicho, voy a intentar avanzar una aguada muy general para poder ver un resultado de un trabajo avanzado, sin estar terminado, pero bastante avanzado, para que veáis que se puede hacer medianamente rápido, pero evidentemente sin tener prisa, porque la acuarela necesita mucho tiempo. En mi caso, la tipología de obras que yo hago, como veis, el trazado lo hago con delicadeza. En este caso, los trazos, aquí hay un ala del colibrí, si veis, hay un ala del colibrí, pero el colibrí, al estar en movimiento, al estar volando en movimiento, el colibrí, si veis, si sabéis, bueno, lo sabéis, mueve las alas a una velocidad súper alta. Entonces, esto provoca un efecto visual que en la acuarela o en el dibujo se percibe como un ala, el ala del colibrí, prácticamente translúcida, porque la velocidad a la que la mueve hace que se perciba translúcida. ¿Qué quiero decir? Ahora estoy haciendo para explicaros lo que quiero decir sin cubrir el ala, ¿de acuerdo? Sin cubrir el ala del colibrí, pero mojamos el pincel, ¿de acuerdo? Estoy mojando el pincel ahora mismo. Hemos aplicado la tinta. El efecto del ala del colibrí es un ala translúcida. ¿Qué quiere decir? Como he dicho, mueve a gran velocidad el ala. Esto provoca que, al ser translúcido, la parte de abajo se vea. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que, con menos intensidad, pero con ese efecto, provocar que el ala se perciba translúcida. Creo que me he explicado lo que quería decir. Tenemos el pelo y el ala, pero el ala va a tener un tono dirigido o traído del pelo por el efecto translúcido del ala, provocado por el movimiento. Aquí vemos que tengo que retirar un poco de tinta, más despacito, sobre esa zona. Los labios, he reservado el tono del labio para añadirle un tono que es una mezcla de crimson. Es una mezcla de crimson con un tono rosa. Esto va a provocar que tengamos un tono de labio muy tono piel. Como estáis viendo, no os asustéis porque este no es el tono, este es el tono base que vamos a ir aplicando al labio y que va a tener realmente, cuando absorba el papel, un tono más rosa. Este labio tiene una gran luz en esta zona porque es un labio, como yo hago normalmente los labios, muy voluminoso, con mucho volumen. Y no es un labio muy contrastado, es un labio mate, con tonalidades matizadas. ¿Qué quiere decir? Como he dicho antes, que al estar en una escena muy iluminada, va a tener un tono muy iluminado, un labio muy lumínico. Eso lo conseguimos, pues,
realizando una aguada muy sutil, como la que estamos viendo, una aguada muy sutil, haciendo la reserva de la luz. Fijaos. Y luego, evidentemente, a esto le vamos a dar fuerza. ¿Cómo le vamos a dar fuerza? Con la aplicación, evidentemente, de los contrastes fuertes y duros, que son los negros puros que definen la forma. Cuando vamos a definir siempre la forma en los dibujos o en las obras, vamos a ganarle ese volumen al espacio. Pero generalmente es básicamente este tono el que tiene en el labio esta ilustración. Es un tono muy suave, donde va a tener el mayor volumen aquí en esta parte, que luego añadiendo un crimson, un burnt siena o tonalidades de esa gama, vamos a conseguir darle ese efecto de volumen. La parte inferior del labio siempre es una de las zonas más oscuras de un rostro. Esta zona del labio siempre es de las zonas más oscuras. Yo aconsejo que estas zonas, si no tenéis mucha práctica con la acuarela, la dejéis para el final, porque hay que tener bastante precisión para poder hacerlo sin fastidiar cualquier otra zona que esté en proceso. Pero ahí podéis ver que añadiendo agua al trazo vamos a restarle intensidad, vamos a dibujar la zona y por este lado lo aguamos bien, está bien aguada la tinta, y fijaos, con el papel secante dando unos toques, vamos a retirar la tinta, dejando el rastro de esa sombra, que es lo que nos interesa, dejar el rastro de la sombra. Aplicamos siempre la sombra. Esto es un truco que ya he explicado en cualquier vídeo, cualquier tutorial. Nosotros aplicamos sin miedo la sombra, el tono. Aplicamos el tono. Y ahora con el papel secante retiramos. El papel va a estar absorbiendo el tono poquito tiempo, el tiempo necesario para que obtenga la sombra necesaria. Lo mismo ocurre cuando ahora estoy aplicando en esta parte del ojo, que es la zona más oscura del ojo, con un siena. ¿Veis cómo estoy aplicando y cómo se percibe el tono muy oscuro, verdad? Pero con el papel secante venimos, retiramos y mirad cómo se queda. Mirad cómo obtenemos una oscuridad aplicada con suavidad. Así es como conseguimos el realismo en las sombras. Así igual en esta zona. Esta zona es la parte más oscura de la parte inferior del párpado. La aplicamos sin miedo en el principio y luego retiramos con el papel secante, dejando un rastro sutil. Por supuesto, un tono muy importante de la piel es el color ocre. Siempre lo uso yo
en las ilustraciones. El tono ocre es el que estoy aplicando ahora. Es la sombra más genérica que nos vamos a encontrar en cualquier rostro. Es una sombra, la primera sombra que tenemos que aplicar cuando vamos a dar oscuridades. Aquí hemos dado antes un tono anaranjado y a este tono anaranjado vamos a subirle esa oscuridad con este tono que estamos aplicando ahora. A este tono que estamos aplicando ahora podemos añadir un poco más hacia dentro del ojo. Y este tono se une un poco con la ceja para darle esa integración anatómica. Y baja sutilmente hacia la nariz, marcando la dirección del tabique nasal. ¿Lo veis? En las terminaciones de los tonos siempre se le da toques con el papel secante para hacer que se funda con el tono base que hemos aplicado anteriormente. ¿Ves cómo va configurándose un poco el rostro? En esta zona del rostro tiene una sombra, ¿de acuerdo? Esta zona es la del pómulo. Vemos cómo se puede dibujar el pómulo. Se le añade la sombra al pómulo, ¿vale? Esta sombra es la del pómulo. En el vídeo se tiene que percibir, en el papel se percibe con más claridad, pero en esta zona de la cara, como hemos dicho, que es la zona más oscura de la cara, vais a verlo con más claridad incluso, porque es más fuerte la sombra. ¿Veis? Esta sombra se dibuja en un solo trazo.